Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Omar Emilio Quesada Moya, estudiante del curso de inversiones de la maestría en negocios con énfasis en finanzas de la Universidad de Costa Rica. Mediante el siguiente ejercicio, se busca construir un portafolio de inversión óptimo mediante el modelo de mínima varianza de Harry Markowitz. Un portafolio óptimo es la mejor relación entre dos elementos, riesgo y rendimiento. Así se busca crear un portafolio de inversión con el menor riesgo posible y el mayor rendimiento posible, y en donde si se quiere obtener más rendimiento necesariamente se debe asumir más riesgo. El beneficio de este modelo es que me indica en qué acciones y cuánto invertir para llegar a este portafolio óptimo. Para este ejercicio se tomaron 5 empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y dedicadas en distintos sectores, a efectos de construir un portafolio óptimo con las mismas. Se tomó la precaución de que todas estas empresas pertenecieran al índice Dow Jones Industrial, con el objetivo de utilizar el mismo como referencia de mercado de estas empresas. Este índice mide el desempeño de las 30 mayores sociedades anónimas que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos. El portafolio se construirá con las siguientes empresas: Johnson Johnson, que es del sector de salud; JP Morgan, Chase Co., ¿verdad?, que es del sector financiero; Chevron Corporation, del sector energético; Walmart Inc., del sector retail; y por último Verizon Communication Inc., del sector de comunicación. Ahora calculemos el portafolio, digamos, en una hoja de Excel de conformidad con el modelo descrito por Markowitz. En las siguientes hojas se cuenta con información diaria de precios de las empresas seleccionadas para la construcción del portafolio: precio de apertura, precio más alto, precio más bajo, precio de cierre ajustado y volumen transado para cada una de las empresas que se mencionaron, así como para el portafolio Dow Jones Industrial. Todo esto para el periodo que va del 31 de diciembre del 2015 hasta el 30 de diciembre del 2019. En la hoja de precios se compilan solamente los precios de cierre ajustados para cada una de las compañías y el de la industria, el Dow Jones Industrial. Los modelos de la teoría financiera trabajan con rendimientos, por lo que la hoja de benchmark realizamos el cálculo de estos rendimientos. Para el cálculo del rendimiento diario, que es esta casilla que estamos viendo acá, hacemos uso de logaritmos con el fin de poder trabajar con rendimientos compuestos. El uso de logaritmos suaviza las muestras y hacen que se parezcan más a una distribución normal. Se utiliza entonces la fórmula del logaritmo natural del precio de hoy entre el precio de ayer, como se puede observar en este caso, y esto se aplica para todos los datos hasta la última fecha mencionada, que fue 31 de diciembre de 2019. Así se obtiene una base de rendimientos diarios. Es importante mencionar que en los modelos financieros se utilizan los años bursátiles compuestos por 252 días. Ahora bien, los parámetros que define Markowitz en su modelo son de rendimiento promedio y el riesgo promedio. El rendimiento promedio anual es simplemente, que es este dato que vemos acá, es simplemente el promedio simple de los rendimientos diarios multiplicados por los días del año bursátil 252. Ahí se puede ver la fórmula, que es de promedio simple por 252. Para el riesgo se utiliza la desviación estándar. Esta se calcula utilizando la fórmula DESBEST o desviación estándar de todas las observaciones de rendimientos diarios multiplicado por la raíz cuadrada de 252. Aquí podemos ver la fórmula, y esto se aplica, como se puede observar, para todos los demás datos de las acciones que estamos analizando. Podemos decir entonces que el mercado medido por el índice Dow Jones Industrial tiene un rendimiento de 12.30 y un riesgo de 13.05%.
El siguiente dato a calcular es el coeficiente de variación. Este lo vamos a representar como la relación riesgo-rendimiento dividiendo el primer dato por el segundo, es decir, la desviación estándar entre el rendimiento. Ahí podemos ver la fórmula y aplicamos esto para todos los demás datos. Continuamos. En el caso del Dow Jones resulta un 1.06, como podemos ver acá, y significa que por cada 1% de rendimiento que queramos tendremos que asumir un 1.06% de riesgo, y así para todos los demás activos, como se puede observar acá. Continuamos con la beta, que es el indicador de riesgo sistemático. El beta es un dato que nos dice qué tanto rendimiento debe otorgar una empresa por encima del rendimiento del portafolio o de la industria, asumiendo que la mayoría de los casos que tienen un mayor riesgo. Por ejemplo, si el rendimiento de mercado está en 10% y una empresa tiene un beta de 1.20, entonces el rendimiento que la empresa debería ofrecer es del 12%, es decir, un 20% más. Para el beta se utiliza la fórmula pendiente, tomando todos los datos de los rendimientos diarios y en el caso del Dow Jones los mismos datos para la segunda variable, fijando esta última. Para este caso, en el caso del Dow Jones es 1. Significa que todo el riesgo rendimiento o el rendimiento riesgo del mercado depende del mercado. Se aplica la fórmula para todos los demás activos. Aquí podemos ver el caso de Chevron. La fórmula pendiente y con cada una de las matrices o de las columnas de datos mencionados. Alfa, que es este dato que está acá, se calcula mediante la fórmula intersección punto eje, utilizando las mismas variables. Alfa son las razones por las que las empresas ganan o pierden dinero por razones que no tienen que ver con el mercado. El siguiente dato a calcular, podemos ver aquí la fórmula, antes de continuar con los demás cálculos, para cada uno de los datos. El siguiente dato a calcular es el índice de Sharpe. Sharpe responde a la pregunta de cuánto deberían pagar las empresas por invertir en ellas. Sharpe señala que las empresas deberían pagar un rendimiento proporcional a los riesgos que asumen en ellas y como mínimo el rendimiento libre de riesgo. Para calcular Sharpe se le resta al rendimiento promedio la tasa libre de riesgo y se divide entre la desviación estándar. Se toma como tasa libre de riesgo los bonos del Tesoro a 30 años plazo con corte al 27 de febrero de 2020. Por ejemplo, en el caso de Johnson & Johnson, que es este dato que estamos viendo acá, ha pagado 0.59 de rendimiento por cada 1% de riesgo que se asume al invertir en ella, sobre la tasa libre de riesgo. Como conclusión, se debería invertir en la empresa que tenga el mayor índice de Sharpe posible, que en este caso en específico estamos hablando de JP Morgan, con un 0.95 de índice de Sharpe. Ahora continuamos con Traynor. La diferencia con Sharpe es que en lugar de tomar como medida de riesgo la desviación estándar, toma como medida de riesgo la beta. Por lo tanto, el cálculo de Traynor es similar al índice de Sharpe, sustituyendo la desviación estándar por el beta. Podemos ver aquí el caso para Johnson & Johnson. De igual forma, la regla es invertir en el índice de Traynor más alto para nuestro modelo, sería Walmart. Podemos verlo acá, con un 0.28 de índice de Traynor. El siguiente paso es determinar cómo cambian esos indicadores cuando se combinan los activos. Esto se hará en la hoja de matrices. Nos pasamos a la hoja de matrices. En la hoja de matrices se incluirán todos los datos para que el modelo funcione. En este se utilizarán dos tipos de matrices, la matriz de correlaciones y la matriz de varianzas y covarianzas.
La matriz de desviaciones estándar en realidad no existe, solamente se construye para facilitar la elaboración de las demás matrices. Para construir, se copian en la hoja de benchmark las desviaciones estándar de los activos, excepto la del Dow Jones. Se pegan a la hoja de matrices como valores para pegar en columna, como pegado especial, valores tras poner, que son estos datos que vemos acá. Como se puede observar, son los mismos en cada uno de los valores, en cada uno de los espacios. En cuanto a la matriz de correlaciones, se debe ser muy ordenado en sus cálculos. Para ello, se utiliza la fórmula de coeficiente de correlación, tomando para los primeros datos la matriz de rendimientos de Johnson & Johnson contra la matriz de rendimientos de Johnson & Johnson. Pero esta última se fija. Para este primero debe resultar 1, es decir, que la correlación de Johnson & Johnson versus Johnson & Johnson es 1. Se copia hacia la derecha y se tienen todas las correlaciones de Johnson & Johnson con los demás activos. Aquí abrimos la fórmula, se puede ver coeficiente de correlación, que es la columna de benchmark, ¿verdad?, de el activo, en este caso Chevron, versus la columna de datos del benchmark, ¿verdad?, de los rendimientos diarios, ¿verdad?, para Johnson & Johnson. Se repite la operación para todas las correlaciones, siendo que se deben dar todos los espejos y los unos en los espacios correspondientes. Si no se presenta esto, la matriz no está cuadrada. Para este caso en específico, podemos ver cómo se presentan las correlaciones con resultado 1 en los espacios en los que corresponden. Podemos ver aquí Verizon versus Verizon con una correlación de 1, Walmart versus Walmart con una correlación de 1, y también podemos ver como por ejemplo cómo se dan los diferentes espejos, 0.47, 0.47, la de JP Morgan versus Chevron y la de Chevron versus JP Morgan. Ahora, para la matriz de varianzas y covarianzas, se multiplica la desviación estándar de Johnson & Johnson fijando la fila, por la desviación estándar de Johnson & Johnson fijando la columna, por la correlación de ambos, que para este caso es 1. Se copia la fórmula hacia la derecha y hacia abajo. Veamos estos cálculos. Veamos que esto es la desviación estándar de Johnson & Johnson por la desviación estándar de Johnson & Johnson por la correlación de ambos. Evidentemente este dato va a ir cambiando conforme nos corramos en las diferentes celdas, ¿verdad? Al igual que con la matriz de correlaciones, se deben generar los respectivos espejos. Podemos verlos acá como se generaron. A partir de estas matrices se puede construir el portafolio de inversiones eficiente. En primera instancia se busca comprobar, esto lo hacemos en esta hoja de portafolio. En primera instancia se busca comprobar el modelo para asegurarse que funcione correctamente. Primeramente se asigna un mismo peso a cada uno de los instrumentos y se copian de la hoja B de benchmark los respectivos rendimientos y betas de cada empresa. Con esto ya se puede calcular el rendimiento del portafolio muestra con las distribuciones que acabamos de asignar. Vamos a hacerlo acá. Vamos a asignarle, como son 5 instrumentos, vamos a asignar un 20% cada uno. Listo. Este rendimiento no es otra cosa que el rendimiento promedio ponderado de cada empresa y se calcula con la suma producto de lo invertido en cada acción y el rendimiento de cada uno de ellos. Podemos verlo acá. Es la suma producto de lo que yo invierto en cada uno por el rendimiento de cada uno. Ahora vamos a calcular el beta, ¿verdad? El beta, que básicamente es igual al cálculo de rendimiento promedio del portafolio, consiste en la suma producto de lo invertido en cada acción y las betas de cada una de las acciones. Podemos verlo acá. Listo. Con base en estos cálculos,
tenemos un rendimiento del 14.94 y un beta promedio de 0.78 para este, digamos, portafolio muestra. Una vez que calculamos los rendimientos del portafolio, lo que sigue es calcular el riesgo del portafolio. Aquí es importante recordar que este riesgo está dado por la desviación estándar y que esta es la raíz cuadrada de la covarianza, perdón, de la varianza. La varianza del portafolio requiere de un cálculo un poco más complejo, que es una multiplicación de matrices entre las desviaciones estándar de las acciones y la matriz de varianzas y covarianzas, a través de la fórmula que se muestra a continuación, que es esta fórmula que estoy señalando. Importante indicar que para que la forma se ejecute se debe oprimir Control Shift Enter una vez copiada la fórmula. Entonces, aplicando esta fórmula acá, para que la misma se ejecute una vez que yo la he copiado y he utilizado las matrices correctas, ¿verdad? Lo que corresponde es presionar Control Shift Enter para que se ejecute la fórmula. Si no se hace de esa manera, no se ejecuta la multiplicación de matrices. Con estos cálculos tenemos una varianza de 0.0154 y una desviación estándar de 12.41% para un portafolio que invierte en partes iguales en todas las acciones. El siguiente elemento a calcular es el índice de Sharpe para el portafolio, que es igual al rendimiento del portafolio, es decir, 1494, menos la tasa libre de riesgo, que ya habíamos determinado que era 1.76%, divididos entre la desviación estándar del portafolio, que acabamos de calcularla y son 12.41%, resultando un índice de Sharpe de 1.06. Con estos cálculos podemos plantear un portafolio del cual tengamos certeza del resultado, con lo cual nos permita probar el modelo. Entonces, plantearemos un escenario donde queremos el máximo rendimiento posible, teniendo como resultado inevitable que el 100% del portafolio sea invertido en JP Morgan, al ser la acción con la rentabilidad más alta, ¿verdad? Podemos verlo acá, 21.38%. Para hacer esto, utilizamos la herramienta de Excel Solver. Ya en la herramienta se asigna como casilla objetivo la varianza, indicando que sea la mínima, cambiando la columna de los porcentajes a invertir en el portafolio e indicando tres restricciones: que la sumatoria de lo invertido en el portafolio debe ser igual a 1 o, que es lo mismo, 100%, que cada uno de los porcentajes invertidos deben ser igual o mayores a 0 y que el rendimiento del portafolio sea igual a 21.38, que es el rendimiento de JP Morgan, ¿verdad? El resultado de esto es que el 100% de lo invertido se concentra en las acciones de JP Morgan. Vamos a hacer el cálculo para que se pueda observar. Mínima varianza, cambiando estas celdas o los porcentajes de inversión en el portafolio. Esta restricción de acá es que la sumatoria de esto, cada uno de estos valores tiene que ser mayores o iguales a 0. Esta otra restricción, que esta sumatoria de acá debe ser igual a 1, es decir, que el 100% debe estar invertido. Y aquí vamos a agregar la última restricción, que es que esta rentabilidad necesito que sea igual a 21.38. Le damos a resolver. Como se puede observar, el modelo está funcionando correctamente. Procedemos ahora a construir 8 portafolios con diferentes niveles de rendimiento. El portafolio de máximo rendimiento es el que se acaba de calcular, pues representa el máximo rendimiento al que puede optar con esta combinación de activos. En el espacio 8,
que estoy marcando en este momento, se copian los datos del portafolio que acabamos de crear: desviación estándar, rendimiento esperado, índice de Sharpe y beta. Es importante mencionar que para este rendimiento se pierden las propiedades de la diversificación, pues se estaría invirtiendo en una sola acción. De acuerdo a la teoría de Sharpe, el rendimiento mínimo que un inversionista debería esperar es la tasa libre de riesgo, y este debería ser el rendimiento esperado del portafolio 1, incrementando para los demás portafolios en partes iguales de la diferencia entre el portafolio de máximo rendimiento y el rendimiento del portafolio 1. Sin embargo, la tasa libre de riesgo en este caso es 1.76% y no hay ningún instrumento con un rendimiento igual o menor a esta tasa, lo que provoca que por regla matemática se genere un error en el modelo, pues un promedio no puede ser menor a la menor de las observaciones que lo componen. Vamos a hacer el cálculo para poder demostrarlo. Venimos a Solver y entonces a esta restricción que yo le estoy diciendo lo vamos a dar cambiar. Entonces le voy a decir que ahora necesito que el rendimiento sea igual a mi tasa libre de riesgo, 1.76. Le doy a aceptar y le doy resolver. Como podemos observar, Solver no puede encontrar ninguna solución viable y es por lo que acabo de comentar. Le damos a aceptar. Considerando esto, tendríamos dos alternativas. Partir de que el rendimiento mínimo esperado para el portafolio 1 es el rendimiento promedio del portafolio o del mercado, o partir de que el rendimiento esperado del portafolio 1 es el del instrumento con la menor rentabilidad individual. Por mi parte, partiremos del rendimiento menor de los instrumentos que compondrían el portafolio, que es el de Chevron Corporation con un 11.21%. Se copian todos los datos en los espacios del portafolio 1. Vamos a hacer el cálculo para que puedan observarlo. Aquí lo que hacemos es simplemente la restricción de rendimiento, la cambiamos y le voy a decir que ahora quiero que el rendimiento, vamos a calcular el del portafolio 1, sea 11.21. Le damos resolver. Y le damos aceptar. Como podemos ver, ocurre algo muy similar. El 100% de lo invertido o de los montos a invertir están en Chevron. Y copiamos los datos en el espacio portafolio 1. Desviación estándar de 2050, rendimiento 1121, 0.46 de índice de Sharpe y 0.95 de beta. A partir de los rendimientos del portafolio 1 y 8 se distribuyen los demás rendimientos, agregando 1.45 puntos porcentuales al rendimiento cada portafolio, y sobre estos rendimientos se repiten los cálculos de Solver. ¿Qué es básicamente lo que se hace aquí? Este 1.45 sale de la diferencia entre el 21.38 y el 11.21 distribuido entre los diferentes valores que están acá. Se le va agregando entonces, vamos a verlo aquí, el cálculo, 1.45 a cada uno de estos rendimientos. Y sobre cada uno de estos rendimientos se realiza el mismo cálculo. ¿Cómo? Sustituyendo en Solver en la restricción de rentabilidad para cada uno de estos rendimientos. Vamos a hacer un ejemplo, ya yo los tengo acá calculados, pero vamos a hacer un ejemplo con el portafolio 4. Yo quiero una rentabilidad del 15.57. Le damos a aceptar y le damos resolver. Veamos que los datos son los mismos: 12.26, 15.57, 1.12 índice de Sharpe, 0.74 de beta. Lo mismo hacemos para cada uno de los rendimientos. Si graficamos estos portafolios, se crea la siguiente frontera eficiente de rendimiento. Vamos a verlo.
que son los puntos azules que están viendo ahí, la línea azul con los puntos azules. En esta frontera se puede observar de forma gráfica lo mencionado. A partir del rendimiento del 11.41%, los portafolios son elegibles. Aquí es importante mencionar también, y vamos a verlo acá en la tabla, que son una particularidad de estos dos portafolios que están marcados en rojo. Los dos primeros portafolios poseen un riesgo mayor, es decir, una desviación estándar más alta que el rendimiento que ofrecen. Entonces, estos portafolios ya por default hay que descartarlos. Los portafolios subsecuentes, que son del 3 al 8, ofrecen mayores rentabilidades con menor riesgo, es decir, cualquier inversionista podría elegir alguno de estos 6 portafolios donde se cumple la regla de que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y esto lo podemos ver gráficamente acá, ¿verdad? Estos dos portafolios, este que estoy viendo acá, y este de acá de 260, son los portafolios 1 y 2. Estos portafolios ofrecen un rendimiento relativamente bajo y un riesgo mucho más alto. A partir, en la teoría del portafolio 3, se podría optar por alguno de estos mismos, pues cumplen la regla de mayor riesgo, mayor rendimiento. Los siguientes portafolios a calcular son los portafolios de mínima varianza y el portafolio de Sharpe. Para encontrar el portafolio de mínima varianza se deben hacer algunos ajustes a la herramienta de Solver. La primera es eliminar la restricción de rendimiento. Aquí lo que le decimos es que no importa el rendimiento que resulte, siempre que busque la combinación de valores con la menor varianza posible, Este portafolio de mínima varianza posee un rendimiento de 14.30 y un riesgo de 12.09. Vamos a hacer el cálculo para que lo puedan ver. Aquí están los resultados, pues ya yo los había calculado, pero vamos a realizarlo. Lo primero, como mencionamos, es eliminar la restricción de rendimiento. Y ya aquí, en un principio, así estaba desde un inicio, habíamos dicho que la varianza fuera el mínimo. Y le damos resolver. Podemos observar que el rendimiento me da un 14.30, un 12.09 de desviación estándar, un 1.003 de índice de Sharpe y un beta de 0.70. Como se puede observar, no existe ninguno de los anteriores portafolios que ofrezca un riesgo tan bajo como el del portafolio de mínima varianza. Es decir, que el portafolio con el menor riesgo de todos gana 12.09. Es decir, con el menor riesgo de todos, que es 12.09%, gana 14.30 de rentabilidad. Y de conformidad con la teoría, un portafolio eficiente es aquel que tenga más riesgo y más rendimiento que el portafolio de mínima varianza. Todos aquellos portafolios que tengan más riesgo y menos rendimiento que la mínima varianza son portafolios ineficientes o no eficientes. Si lo observamos en el gráfico, los portafolios 1, 2 y 3 son portafolios no eficientes, pues se encuentran por debajo del portafolio de mínima varianza, con más riesgo y menos rendimiento. El siguiente portafolio a calcular es el portafolio de Sharpe, que busca el valor mínimo de la el próximo portafolio a calcular es el portafolio de Sharpe, El portafolio de Sharpe es aquel que nos brinda la mejor relación riesgo-rendimiento. Para construir este portafolio se deben hacer algunos ajustes en Solver. Ya no se le debe indicar a Sharpe que busque al Solver que busque el valor de mínima varianza, sino se le indica que maximice el índice de Sharpe, o que es lo mismo que busque la mayor relación de riesgo-rendimiento posible. Como se puede observar acá, hay una diferencia de 2 puntos porcentuales de riesgo entre el
portafolio de mínima varianza y el portafolio de Sharpe, pero de más de 4 puntos porcentuales en rendimiento. Un inversionista poco adverso al riesgo va a preferir el portafolio de Sharpe por encima del de mínima varianza. Vamos a hacer los cálculos de este portafolio de Sharpe para que lo puedan observar. Mi método Solver, dijimos que ya no queremos, ¿verdad?, que minimice la varianza. Ahora lo que queremos es que mi índice de Sharpe sea el máximo posible y le damos resolver. Como podemos observar, ya mis datos cambiaron. Tengo 1383, 1850 de rendimiento portafolio, 1.21 de índice de Sharpe y 0.83 de beta. Todos estos datos los vamos copiando en esta tabla que tenemos acá. Ahora se copian los datos que aquí ya los tengo copiados, de rendimiento, desviación estándar, índice de Sharpe y beta del portafolio de mercado, que sería el Dow Jones Industrial. Con todos estos datos graficados, esos últimos que acabamos de calcular, portafolio de índice de Sharpe, el índice del Dow Jones Industrial y el portafolio mínima varianza, son estos puntos en color anaranjado que se pueden observar acá. Como se puede observar, el portafolio de mercado Dow Jones Industrial queda por debajo del portafolio de mínima varianza, que es este que estoy señalando acá. Por lo tanto, al igual que los portafolios 1, 2 y 3, que es este que está acá, se consideran portafolios no eficientes. Por el contrario, el portafolio de Sharpe, que es un portafolio deficiente, que es este 1850 que estoy marcando acá, así como en los casos de los portafolios 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad?, se consideran portafolios eficientes. Es decir, que como conclusión se debe optar por portafolios que estén por encima del portafolio mínimo de varianza, es decir, por encima de este portafolio que está acá, que en este caso, y como lo mencionamos, caen en esta categoría los portafolios del 4 al 8 y el portafolio de Sharpe. Muchas gracias.